Por películas como esta, el found footage nunca dejará de sorprenderme y de hacer que el formato, que ya debería ser considerado género como tal, siempre sea una puerta para contar historias de manera alternativa, porque aunque sobre el papel pueda parecer más de lo mismo, hay veces que demuestra que no. Sí, creo que el falso documental del que hoy vamos a hablar y que os vengo a recomendar 100% para todo amante de este tipo de producciones, incluso a los que no tanto, también os diría que le dierais una oportunidad, es uno de los mejores de los últimos años. Un híbrido entre true crime y metraje encontrado macabro como pocos, y que nos hace seguir las pistas de un psicópata que durante décadas ha ido dejando un reguero de víctimas importante en un pequeño pueblo norteamericano. Un serial killer que parece atender a razones que van más allá, creando un modus operandi ritualístico y sobrenatural incomprensible. Bienvenidos al grotesco y misterioso mundo de violencia y horror cósmico de Strange Harvest. Antes de contar de qué va exactamente, es importante mencionar que su director, guionista y en definitiva máximo responsable es Stuart Ortiz, nada menos que el cineasta detrás de Grave Encounters, guionista de su secuela, también escritor de la singular Rastro de Sangre y montador de Extraterrestrial. Aquí se encarga de absolutamente todo en su regreso al falso documental para meternos en una perturbadora historia que coge lo mejor de la técnica narrativa que más nos gusta por aquí, con reminiscencias a Lake Mungo, a Poughkeepsie Tapes, a Savage Land o a La Cuarta Fase, y se inventa un pedazo de documental que sí, que es falso, pero que si no te lo dicen puede colar, en el que conocer a un criminal enmascarado que pone en jaque a toda la policía de una localidad con una forma de actuar que deriva en algo... sí, cósmico. Un thriller policíaco sobrenatural que bebe de muchas fuentes al mismo tiempo. Los programas de crímenes sin resolver televisivos, el horror ocultista de los 70, de la crudeza estética de cintas como Henry, Portrait of a Serial Killer, y del surrealismo desértico que recuerda inevitablemente a David Lynch y a su obsesión con el Inland Empire, esa zona periférica de California. Bien, pues viajamos hasta esa zona concreta del mapa de Estados Unidos, donde en 2010 una escena brutal sacude a los vecinos, a la prensa y a cada habitante. Una familia aparece sin vida de una forma que hace que se nos vengan a la mente largometrajes como Seven, Resurrection o la serie Aníbal, todos alrededor de la mesa, matrimonio e hija, atados de manos y pies mientras unos cubos en el suelo recogen la sangre. Lo peor de todo este caso no es lo ya aterrador que resulta, sino cómo enseguida es relacionado con otros que ocurrieron en la década de los 90 y que compartían elementos en común. Mientras los dos jefes de policía responsables de resolver la movida y dar con el responsable nos van contando todo lo que pasó, no solo antes, sino también después del crimen principal, nos damos cuenta con el paso de los minutos de que estamos ante algo que no solo va de seguir las pistas de un asesino en serie. Esto va de otra cosa, de cómo ese villano enmascarado intenta dar forma a un tipo de ritual que no entendemos. Y es que todo, conectado por un símbolo, un triángulo con 3 puntos en cada vértice, es la clave para poder resolver la incógnita. Pero tiene que ser antes de que sea demasiado tarde. Asesinatos que parecen tener conexiones con cultos satánicos, con prácticas esotéricas y con algo todavía más extraño, algo que no termina de encajar en la lógica racional. Lo que parece un caso policial retorcido se convierte en un descenso al centro de una mente que sueña con dioses, a un laberinto de pura paranoia en el que cada testigo entrevistado, cada nuevo cadáver hallado, cada carta o cada mensaje se convierte en una pieza de un rompecabezas como no hemos visto demasiados. Strange Harvest me ha parecido todo un regalo para los amantes de esto. Tiene prácticamente todas las temáticas que me gustaría encontrarme en una peli así, y sin dar respuestas directas o dejar claro lo que ocurre al final. Esa ambigüedad, necesaria muchas veces cuando se toca el horror cósmico, es una manera brillante de tratar lo ocurrido una vez acaba. Además, con una escena postcréditos que nos da pie a saber que ahí no termina la cosa, dejando una ventana abierta para poder saltar a una posible continuación, con las formas clásicas del true crime, mezclando material de archivo, bodycams de la poli, entrevistas, fotografías de las escenas de los crímenes y una narrativa que cada vez va más, volviéndose menos realista y más sobrenatural. Hay un enemigo claro, la figura del hombre brillante, el verdadero protagonista, pero a pesar de saberlo desde el minuto 1, todo el tiempo se nos deja caer que está movido por otra cosa mayor y más compleja que su mente perturbada. No hay un culto claramente definido, con un líder al que derrotar y ya está, todo se resuelve. Los asesinatos del Inland Empire son tanto una excusa narrativa como una metáfora. Representan la cosecha extraña
del miedo colectivo, esa necesidad de darle forma a la violencia a través del mito del ocultismo. Hay también algo casi de documental en cómo se retrata ese espacio. La fotografía es granulada, sucia, saturada, con tonos ocres y grises, algo que conecta directamente con el estilo de Grave Encounters, aunque aquí no se use exactamente el mismo formato. La cámara es más un testigo que un narrador, se coloca demasiado cerca siempre de los rostros a la hora de las entrevistas, se queda demasiado tiempo en los silencios y se obsesiona con los detalles inquietantes que normalmente una película, digamos, convencional suele dejar pasar. De hecho, la película construye su atmósfera precisamente en cómo representar lo que no vemos, entendiendo que lo verdaderamente perturbador es el resto. En ese sentido, Strange Harvest me ha recordado a películas como Kill List de Ben Wheatley o Noroi de Koji Shiraishi, donde el horror viene más de lo que intuimos y no podemos comprender del todo. Otro punto importante de la narrativa, aparte del villano, es el lado contrapuesto, los dos jefes de policía encargados de atraparle, los personajes metidos hasta el fondo del caso que creen en los hechos, en las pruebas, en los informes forenses, pero que poco a poco también empiezan a aceptar que puede haber algo más. Esa tendencia a abrir la mente recuerda inevitablemente a los detectives del film noir, personajes que terminan siendo capaces de ir detrás de la verdad aunque sepan que esa verdad va a destruirles. Claramente Ortiz lo construye como un eco del Corazón del Ángel o de True Detective, pero con un giro extra. Lo que está en juego no es solo atrapar al asesino, sino aceptar que la verdad puede ser inhumana, que lo que mueve esa violencia no es un individuo, sino una fuerza invisible y que nunca podrán entender. Hasta prácticamente los 10 minutos finales, la película juega con la percepción de si las motivaciones del hombre brillante son realmente algo que va más allá o si es simplemente un tío que está como una cabra. Otro elemento clave donde la película se vuelve poderosa. Avanza como documental policíaco, sobrio, controlado, con expedientes, descubrimientos, documentos, pero poco a poco esa estructura se rompe y lo que queda es una pesadilla que se vuelve muy loca en su último acto. Narrativamente se descentra, como si el espectador estuviera también perdiendo el control junto a lo que se nos está contando. De hecho, se sabe que el director pasó meses investigando archivos policiales reales sobre crímenes rituales en California, algunos de los cuales nunca se resolvieron. También es curioso saber que varias escenas fueron rodadas en localizaciones abandonadas sin permisos oficiales, casi para mantener ese aire de que lo que estamos viendo está prohibido. La película establece un puente claro con la tradición de los 70, con películas como Race with the Devil o Devil's Ride Out, pero las actualiza al contexto contemporáneo de conspiraciones digitales y paranoia viral de internet, con un uso del terror cósmico realmente brillante y sobrecogedor, consolidando a Stuart Ortiz como un autor capaz de moverse entre formatos. Creo que Strange Harvest tiene muchas papeletas para colarse en el top de lo mejor de 2025, al menos de momento. Sigo creyendo que es de los falsos documentales más inmersivos que he visto en los últimos años y sabéis que me fumo todo lo que sale de esto. Una experiencia sorprendente que, aparte de contar una historia cruel, oscura, con tantos aires de realidad como de fantasía, sabe cómo contarla. Se ha estrenado hace poco en vídeo bajo demanda en Estados Unidos, así que podéis echarle un ojo buscándola o por métodos alternativos, ya sabéis. Ojalá la probéis y me digáis qué os ha parecido, y si ya la habéis visto, pues decidme qué os ha parecido, qué pensáis de ella. Lo que queréis, como siempre, ese like sabéis que ayuda, y suscribíos al canal, que aquí el terror nunca descansa. Gracias a los bichos mecenas de Patreon y a los miembros del canal por seguir ahí dándole amor a esto, si os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.